estudiando acerca de la palabra de Dios y hemos tenido dos estudios acerca de esta palabra. El primero de ellos fue la importancia de la palabra de Dios y el segundo fue el poder de la palabra. Hoy vamos a estudiar el último de estos temas relacionados a la palabra de Dios de esta temporada y es guiados por su palabra. Y quiero que busque en el Salmo 119. Salmo 119, ahí en la Biblia, el versículo 103. Salmo 119, versículo 103. Acompáñame ahí a buscar en la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 103. Dice así la Escritura. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en la boca. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Bien. La semana pasada estudiábamos acerca del poder de la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene el poder de traer vida al ser humano. Claro, con la acción del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice que produce fe en el hombre. Y cuando el hombre es expuesto a la verdad de la palabra de Dios, si él acepta esa verdad y acepta lo que Dios ha propuesto para el hombre, en este caso a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Salvador de este mundo, a nosotros como los hombres pecadores que estábamos destituidos de su gloria, en usted puede producirse lo que es el arrepentimiento y entonces el Espíritu Santo viene a su vida y puede morar en su corazón y hacerle una nueva criatura. La semilla, dice en la parábola del sembrador, es la palabra de Dios. ¿Y de qué depende que esa semilla dé fruto? De la actitud de su corazón. La tierra es nuestro corazón. Así que hoy yo le pido que tenga una actitud favorable para con la palabra de Dios. Y esta palabra puede hacer la diferencia en su vida. Hoy vamos a estudiar el tema de ser guiados por la palabra de Dios. Y aquí el salmista dice: cuán dulces son tus palabras a mi paladar, sí, más que la miel en la boca. ¿Qué tan preciosa es para usted la palabra de Dios? ¿Qué tan deseable es para usted la palabra de Dios? Eso es lo que el salmista está diciendo. Cuán dulces son tus palabras a mi paladar. O sea, él disfrutaba leer la palabra de Dios. Ojo, estamos hablando de una época y una temporada donde las Biblias eran escasas, donde las Biblias no estaban a la orden del día, donde había escasez, o sea, no habían imprentas para tener aquel montón de copias. Si alguien quería una copia de la palabra de Dios, había que hacerla manuscrita. Imagínense, copiar toda la palabra de Dios usted a mano. ¿La dejaría olvidada después de haberla copiado toda a mano? No, porque le ha costado un mundo sacar esa Biblia. Entonces el salmista decía: cuán dulces son tus palabras a mi paladar. El apóstol Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay a quien más acudir. No hay al chapulín colorado a quien llamar. Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? No. El único que tiene palabras de vida eterna es Cristo Jesús. Nadie más, no se equivoque. Usted ve las noticias y lo llenan de temor. Ve distintas situaciones en la vida, le preocupan. Ve cada situación que ve en el mundo y eso puede causarnos a nosotros aflicción, ansiedad, depresión. Pero solo en Jesús hay palabras de vida eterna. Le recuerdo, nadie más se ha levantado de la tumba que nuestro Señor. Nadie en toda la humanidad podrá ser el mejor hombre, aquel que lo consideran iluminado, aquel que tuvo muy buenas enseñanzas. Pero solo hay uno que ha vencido la muerte y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí el salmista: cuán dulces son tus palabras a mi paladar, más que la miel en la boca. De tus preceptos he adquirido entendimiento, por lo cual aborrezco toda senda de mentira. De esto trata el mensaje de hoy. Él dice: de tus preceptos he aprendido a tener entendimiento. Él conoce de la vida, de las decisiones en la vida, y estos jóvenes, pongan atención en esto. Sus caminos tienen que ser guiados por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
¿Sabe? Yo les he contado y lo repetí el domingo pasado que yo llegué a la iglesia buscando novia. Porque había alguien que dije, ahí en la iglesia de seguro hay chicas bonitas y de seguro alguna de ser buena persona. Entonces voy a buscar novia a la iglesia. Pero el primer día que llegué a la iglesia me hablaron de Cristo Jesús. Y eso cambió mi vida. Me olvidé de la novia. Aunque me perseguían varias, me olvidé. Me olvidé de ellas. Mi corazón se lo entregué a Jesús. Y pude entender muchas cosas. Entendí que mis pasos, mi vida, mis decisiones en mi vida tienen que ser guiadas por esta palabra. No pueden ser guiadas de otra manera. Mire, para que usted pueda formar un hogar y un hogar fundamentado en la roca, usted necesita ser guiado por esta palabra. Y cada decisión que usted tome, por pequeña que sea, mi trabajo, mis estudios, mi novia, mi esposa, que después se convirtió en mi esposa, cada uno de esos pasos, primero dije, es tu voluntad, Señor. Señor, yo no quiero hacer mi voluntad, sino quiero que se haga tu voluntad. Cuando llegué a la iglesia, habían chicas que me gustaban, ¿va? Pero nada. Entonces dije, Dios, no es tu voluntad. Hasta que salió una que me acosaba y a esa le di la oportunidad. Ella está aquí sentada hoy. Gloria a Dios, porque nunca se rindió. No, hoy no prediquen lo que resta del año. Entonces, el salmista decía, de tus preceptos he adquirido entendimiento. Contrario y en contraposición a este pasaje, ¿qué es lo que dice? Dios, mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Por eso perece el pueblo del Señor. Por eso perece el pueblo de Dios, porque le faltó conocimiento. Contrario a esto. Pero para que nosotros tengamos entendimiento, ¿sabe qué tenemos que hacer primero? Lo que dice él, amar su palabra. Cuán dulce es a mi paladar tus palabras. Es tan dulce que cuando quiero llegar a la casa quiero leer su palabra. Que cuando quiero estar a solas quiero leer su palabra. Mire, aquí hay personas que tienen distintos dones y talentos. Y espero hoy, con este mensaje de hoy, que usted ponga en práctica esos dones y talentos. Mi don y mi talento ya lo he descubierto. Mire, yo no puedo decir, Dios me habla así con una voz audible. Yo no lo puedo decir, pero me habla de otra manera. Me habla a través de su palabra. Cuando leo su palabra es como que las palabras saltan. Es como que Él habla a mi vida. Es una cuestión que no la puedo explicar. Eso es lo que Él me ha dado. Algunas veces sí me ha hablado por sueños. Yo no sé de qué manera Dios le habla a usted o de qué manera Dios le habla a cada uno de ustedes. Pero ese don y ese talento que Dios ha puesto en su vida, no lo esconda. Hoy va a tener un llamado del Señor para eso. Y aquí dice Él, de tus preceptos he adquirido entendimiento. Recuerdo yo cuando iniciamos el ministerio, después de, déjeme calcular, 15, 25 años. Después de 25 años de ser cristiano, lo que había aprendido yo era solamente doctrina básica. Después de 25 años de ser cristiano. Y cuando Dios nos llama a empezar este ministerio, no sabía muchas cosas. Y lo primero que Dios me llamó fue estudiar su palabra. Fue lo primero. Y Susan es testigo. Y se los ha explicado varias veces. Cómo durante esos primeros años de este ministerio, ella, no sé si sufría, pero me perdió. Porque yo llegaba del trabajo a estudiar la palabra. No podía predicar un domingo yo sin haber estudiado cada versículo, todos los pasajes que estaban relacionados a él, la historia que había ocurrido, el contexto bíblico, y eran horas y horas y horas todos los días. Entonces, Dios me llamó primero a estudiar su palabra. ¿Sabe para qué llamó a los discípulos Jesús? Dice la enseñanza, la palabra de Dios, que Él los llamó para que estuviesen con Él. Eso es lo primero, estar con Él. Y luego dice, para enviarlos a predicar. Si usted tiene un llamado del Señor, primero es estar con Jesús y luego salir. Entonces dice acá, de tus preceptos he adquirido entendimiento. Y jóvenes, vean cómo dice este pasaje,
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara, algo que ilumina, algo que le ayuda a usted a poner el pie en el mejor lugar. Mire, hace 2 semanas exactamente, siempre he hecho este chiste, pero esta vez este chiste me pasó a mí. Siempre he dicho que feo es cuando uno anda a oscuras y se golpea el dedo meñique. Mire, me di un golpe en el dedo meñique hace 2 semanas que me quedó así como cuando late el corazón. Pensé que el corazón estaba en el dedo meñique porque latía así de duro. Me dolía. Pero cuando usted tiene una lámpara encendida, sus pies van a caminar por lugar seguro. Usted va a poder ver dónde puede poner su pie y va a evitar aquellas cosas que pueden lastimarlo. Entonces, la palabra de Dios es una lámpara, es una lumbrera a su camino. Le va a decir por qué camino guiarse, por qué camino no guiarse. Le va a ayudar a usted a tomar las mejores decisiones. Entonces, de esto es lo que quiero que hablemos. Y para hablar de esto, de que la palabra de Dios tiene que ser lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, tenemos que hablar de uno de los peligros más grandes de la iglesia. Este pasaje que vamos a estudiar es en Mateo 7. Ahí, ponga ahí su separador porque lo vamos a usar a lo largo de este mensaje. Vamos a ir y venir a Mateo 7. Y este pasaje es un pasaje que termina el Sermón del Monte. ¿Se recuerda usted el Sermón del Monte? ¿De qué habla el principio del Sermón del Monte? El Sermón del Monte comienza con esto: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De esto habla el Sermón del Monte. Los principios para pertenecer al reino de los cielos. Pero termina con lo que vamos a estudiar hoy, una gran advertencia. La manera en la que no perteneceremos al reino de los cielos. Y eso es lo difícil. Es uno de los pasajes que considero más tenebrosos de toda la Escritura. Y que a todos nos tiene que llamar a reflexión, tanto los que estamos aquí como los que nos están viendo en las redes sociales. Es uno de los pasajes más tenebrosos, más feos, podríamos decir, que está descrito ahí. Porque personas que creían que podían estar en el reino de los cielos no lo estarán. Personas de las iglesias que creían que iban a estar, van a llegar allá y Dios les va a decir: nunca los conocí. Y eso va a ser duro porque ya no hay más esperanza, ya no hay otra expectativa más que el castigo eterno. Entonces Jesús comienza diciendo cómo pertenecer al reino de los cielos, pero luego avanza a decir los que no van a entrar al reino de los cielos. Y de eso quiero que hablemos, porque esto que vamos a hablar le pasó y le va a pasar a Judas. Présteme atención, ya le pasó a Judas, pero le va a pasar en el futuro a Judas. ¿Cómo es eso, pastor? Porque ya le pasó, porque ya murió y ya su decisión fue tomada. Y solo le falta que pase lo que termina diciendo este pasaje. Entonces, en Mateo 7, si usted lo busca, en el verso 15, ahí vamos a comenzar el estudio del día de hoy. Dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Decíamos, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero van a ver quienes en el transcurso de esta vida van a querer confundir a los escogidos del Señor. Dice acá: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cuál es el enemigo que normalmente pensamos que existe para las ovejas? El lobo, ¿verdad? Pero el enemigo que el Señor Jesús habla es un enemigo peor que un lobo. Porque el lobo, si usted lo ve venir a un lobo, ¿qué hace usted? Lo agarra a pedrada, va y lo aleja de las ovejas. Pero este no es un lobo cualquiera. Este es un lobo disfrazado de oveja. Es un enemigo aún más despiadado todavía. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? Son falsos profetas. ¿Quién es un profeta? Un profeta es aquel que tiene un mensaje de parte de Dios. Entonces un falso profeta es aquel que trae un mensaje incorrecto y dice que viene de parte de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, es alguien que dice: yo vengo de parte de Dios y este es el mensaje de parte de Dios, pero su mensaje es mentiroso. ¿Y usted cómo puede diferenciarlo? ¿Cómo puede discernir si ese mensaje viene de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, a usted se le ha dado algo y es el Espíritu Santo que mora en su vida.
Segundo lugar, usted ha estudiado esta palabra, por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y la siguen. Pero al extraño no van a seguir. O sea que si viene alguien hablando un mensaje diferente a este, no lo van a seguir. Claro, las que no son ovejas del Señor sí pueden ser engañadas. Entonces, ellos vienen disfrazados con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que va a denotar su verdadera naturaleza? Su interior. Es su interior lo que denota la verdadera naturaleza. Y más adelantito Jesús comienza a decir, por sus frutos los conoceréis. O sea, no pueden haber, de un árbol de mangos no puede obtener limones usted. O de un árbol de aguacates no puede obtener sandías. O sea, por su fruto se conoce el árbol. Un árbol es de mango porque da frutos de mango. Entonces, Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿y de qué manera conocemos el fruto? El Señor lo explica. De la abundancia del corazón habla la boca. Vea lo que está diciendo las palabras de esa persona y vea el fruto que esa persona está dando. Bien, entonces, aquí el Señor dice que los falsos profetas van a venir con vestidos de ovejas y por dentro van a ser lobos rapaces. El lobo lo único que le gusta de la oveja, ¿qué es? Sacar provecho de ella, alimentarse de ella, quitarle la lana. Eso es lo que quiere, quitarle la lana. ¿Dónde puede encontrar estos falsos profetas? ¿Cuál es el peligro que representarán? ¿Cuál es su disfraz? Para eso, no pierda la lectura en Mateo. Ponga el separador ahí, porque ya vamos a regresar ahí. Entonces, ¿dónde puede encontrar estos falsos profetas? ¿Cuál es el peligro que ellos representarán? ¿Y cuál es su disfraz? Para verlo, busquemos 2 Corintios capítulo 11. Cuando hablo de falsos profetas, estoy hablando de aquellos que pueden engañar al pueblo de Dios. Sin duda está, ¿cómo es que se llama? Mahoma. Mahoma dice que recibió un mensaje del ángel Gabriel y que le enseñó la verdadera historia de Jesús y que los evangelios están incorrectos en varias de sus partes y que el mensaje del ángel Gabriel lo que le enseñó es la verdadera historia de Jesucristo y que Jesucristo no es el Hijo de Dios sino un profeta más. Sí reconoce que nació de una virgen, pero solo fue un profeta más. Ese es un falso profeta. Pero no es ese el que me preocupa. ¿Cuántos musulmanes hay aquí? Ninguno, ¿verdad? No es ese el que me preocupa. Está otro que dice que recibió del ángel Moroni unas tablas de oro. Y que el ángel Moroni le habló de que cuando Jesús dijo, hay otras ovejas de otro redil que tengo que ir, se hablaba de las ovejas de América en aquel tiempo. ¿Cuántos mormones hay acá? No me levante la mano porque es posible que haya alguno. Tampoco me preocupa tanto, pero sí, es algo que causa preocupación. Bien. Pero el que me preocupa es el que está en los templos cristianos. Ese es el que verdaderamente me preocupa. 2 Corintios 11, versículo 2. El apóstol Pablo hablando. Jóvenes, presten atención. Pues os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. Porque en verdad, si el que viene proclama a otro Jesús, al cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptasteis, bien lo soportarás. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Está hablándole a la iglesia. No le está hablando a una comunidad cualquiera. Le está hablando a la iglesia de Corinto. Les está diciendo a esa iglesia que si viene alguien y que les habla de otro Jesús, que reciben otro espíritu,
que reciben otro evangelio bien lo soportan. Bien lo soportan. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque Satanás es astuto. Y así como engañó a Eva, así se han desviado vuestros pensamientos de la sinceridad en el Mesías. Entonces, vea que el campo de batalla va a ser nuestra mente. Sean desviados vuestros pensamientos del Mesías. Y por ejemplo, hemos hablado todo este tema de distintas situaciones que se dan en las iglesias. Hace poco aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, de hecho, una congregación estaba vendiendo piedras. Piedras, no sé para qué, eran ungidas o algo por el estilo. Pero están haciendo negocio con las piedras. Miren, ya aquí he visto un montón. Estoy pensando si las pintamos bien bonito y hacemos negocio, las vendemos y levantamos el templo, ¿va? Entonces, eso ocurre hoy aquí en Tegucigalpa, con congregaciones grandes. O ponen una puerta ahí y todos los que tienen que pasar por la puerta de bendición van a ser bendecidos. Los que no pasan, se los dan churros. Ojo, ya Jesús dijo, ya los bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice, os celo con celo de Dios. ¿Cuántos de aquí son celosos? Yo soy celoso. Si alguien le habla a mi esposa, se la va a ver conmigo. La otra vez le vi un chat ahí, mire, o le dice a ese tipo que deje de escribirle o va a vérselas conmigo. Ahorita no está mi esposa aquí. Pero vea cómo es esto. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es en el Mesías. ¿Sabe que pensamientos equivocados acerca de Dios, de su palabra, de Jesús, es algo que le causa celos al Señor? Que su mente y su corazón está llena del mundo y de amor al mundo, es algo que causa celos del Señor. Pero dice aquí que nuestros pensamientos pueden ser engañados, así como la serpiente con astucia engañó a Eva, así nosotros podemos ser engañados. Ojo, cuando estamos hablando de Adán y Eva, estamos hablando de una pareja que vivía moralmente pura, que no tenían en sí una naturaleza pecaminosa, y aún ellos fueron engañados. Imagínese usted, nosotros que somos dados al mal por naturaleza más bien, y que el ser creyente ahora es contra la naturaleza, contra la cultura. Voy a ponerle varios ejemplos de lo que está pasando hoy en las iglesias. En las iglesias hoy, ¿qué está pasando? Iglesias tradicionales están cediendo ante el movimiento del orgullo gay. Están cediendo ya. Y ahora no, el pastor, el presbítero se está casando con otro hombre. O la pastora está diciendo, siempre he tenido este culto, pero ahora puedo liberarme. Y ahora esta hermana de aquí, con ella me voy a casar. Eso está pasando hoy en las iglesias. Así como la serpiente con astucia engañó a Eva, así está sucediendo en muchos lugares. Entonces, si aquella primera pareja que no tenía una naturaleza pecaminosa de sí fue engañada, ¿cuánto más podemos ser engañados nosotros? Por eso, lámpara tiene que ser a nuestros pies y lumbrera nuestros caminos esta palabra. Entonces, si esta palabra es lámpara a nuestros pies no van a tropezar. Nuestros caminos no van a ser engañados. Ahora, quiero decirle algo más. El problema de ser engañado no es para el cristiano. El problema para ser engañado no es para el cristiano específicamente. Sin duda le van a sacar la lana, sin duda lo van a despojar de muchas cosas, sin duda la va a pasar mal. Pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Que cuando se filtran falsas doctrinas en las iglesias, se llena la iglesia de falsos cristianos. Y el problema es ya no confrontar al pecado, ya no hablar la verdad, ya las vidas no van a ser convertidas y las personas van a dejar de recibir al Señor. La advertencia de Apocalipsis 2 se cumple. Quitaré el candelabro de tu lugar. Es lo que le decía Dios a la iglesia de Éfeso. Ya esa iglesia no se convierte en un lugar para la luz,
sino para las tinieblas. Entonces, ahora hay algo que quiero decirle. A diferencia de Adán y Eva, usted tiene una ventaja. Usted tiene una ventaja a diferencia de Adán y Eva. ¿Qué ventaja, pastor? El Espíritu de Dios mora en su corazón. En Adán y Eva no estaba el Espíritu de Dios morando en ellos. Pero en su vida Dios ha hecho su Espíritu Santo que more para siempre en sus corazones. Y el Espíritu de Dios nos guía hacia toda verdad. Esta contaminación, vea cómo quería Pablo, y para que vea cómo se ve cuando hay una falsa doctrina en la iglesia. Dice Pablo: os celo con celo de Dios, porque os desposé con un solo marido para presentaros con una virgen pura al Mesías. Él quiere presentarnos puros ante el Mesías. Tengo que aceptar algo acá. ¿A cuánto les gusta ser engañados? ¿A cuánto les gusta que les digan mentiras? A nadie. Mire, ahorita que no está mi esposa, tengo que reconocer, mi esposa me engañó. No sea mal pensado. Mi esposa me engañó. ¿Cómo lo engañó, pastor? Mire, cuando éramos novios, íbamos a comer a un lugar donde habían unas hamburguesas que a mí me gustaban. Y pedíamos distintas hamburguesas. ¿Y le gustan, amor? Sí, qué rica, ¿no? Solo nos casamos y le dije: vamos a comer al lugar donde comíamos hamburguesas. Fíjese que esas hamburguesas nunca me han gustado. ¿Y por qué lo hacía? Porque éramos novios. Me engañó. Es una herida que todavía no supero en mi corazón. Qué feo que a uno lo engañen, ¿verdad? Fíjense bien los que se van a casar. Visite a su novia a las 6 de la mañana cuando no ha dado tiempo para que se maquille. Visítela, ahí se va a dar cuenta con quién se está casando. Satanás tiene la capacidad de engañar con astucias y artimañas, así como engañó a Eva. Quiero decirle esto, preste atención a esta parte. La primer pareja fue engañada, cambiando la palabra de Dios, cuestionó el mensaje de Dios, cuestionó su bondad y envaneció el corazón de esa pareja, provocando la rebelión del hombre para actuar por sí mismo en contra de la voluntad de Dios. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Escrito está. La primera tentación de Jesús tuvo que ver con la comida. Esa fue la razón por la que Adán cayó, por la comida. ¿Se recuerda usted? Comió del fruto prohibido. Pero fue más allá de la comida, era lo que la comida representaba. En el caso de Adán y Eva, el comer representó estar en desobediencia a Dios. En Jesús, el no convertir las piedras en pan representó: yo quiero hacer la voluntad de Dios. 40 días en el desierto, yo voy a sujetarme a lo que Dios me provea, no a lo que yo pueda hacer. Ojo, Jesús tenía el poder de convertir las piedras en pan, tenía el poder de hacer lo que quisiera, de haber puesto un asado ahí, chicharrones, lo que usted quiera. Pero Él dijo: no solo de pan vivirá el hombre, y yo me voy a sujetar a la voluntad de Dios. Así como el pueblo de Israel fue sostenido 40 años en el desierto, Él fue el sostenido por Dios 40 días en el desierto. Y así Él dijo: si Dios me alimenta, Él me va a alimentar. Quiero que sigamos leyendo 2 Corintios 11. Porque estos son falsos apóstoles, o sea, presentan a un Jesús distinto. Y aquí, un Jesús distinto es aquel que le va a ofrecer a usted todo. Le voy a resolver todos sus problemas a todo el mundo. Cuando Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Presentan un evangelio distinto, presentan enseñanzas distintas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros deshonestos, en que se disfrazan de apóstoles del Mesías. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es muy extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, el fin de los cuales será conforme a sus obras. Entonces, ¿dónde están estos falsos profetas?
¿Dónde están? En las congregaciones. Lastimosamente, en las congregaciones. ¿Y serán poquitos, pastor? ¿Será que son poquitos? Mire, desde el principio de los tiempos, el enemigo ha querido tergiversar la palabra de Dios. Y le pongo el ejemplo nuevamente. La segunda tentación de Jesús tuvo que ver con la palabra de Dios, ¿sabía usted? Satanás le dijo, como Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, entonces Satanás le sale con, escrito está también. Lo llevó al pináculo del templo, le dijo, échate de aquí, porque a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra, le citó un salmo. ¿Quién se sabe la Biblia? Satanás. Se la sabe. La conoce mejor que nosotros de repente. Él sabe recitar la Biblia, solo que ponerle el sentido diferente. Entonces, ¿qué era lo que quería él que el Señor Jesús haga? Y ojo, muchos pueden caer en ese pecado. Presunción. Ya que eres hijo de Dios, tírate de aquí de todas formas sos hijo de Dios. El Señor te va a mandar para que te rescaten. A alguien miraba a alguien y se lo mostraba a Susan, que se tiró de un monte. Solo que él no era cristiano. Él era de una de estas, ¿cómo se llama? Hinduista, creo que era. Él decía, van a ver cómo yo voy a levitar. Y solo puso el pie así, se fue al abismo y murió. Entonces, hay gente que es así, que cree estas cosas. Ahora, ¿sabe qué es el gran peligro? Y que eso, ese es el gran peligro. Pero la respuesta usted la puede encontrar en Deuteronomio 13 y ahí se la dejo de tarea. Ahí está clarita la respuesta. Que si viene un falso profeta y dice, esta señal se va a cumplir, y no se cumple, pues no hay problema, ya sabe que es falso profeta. Pero si se cumple, ahí encuentra la respuesta de lo que usted tiene que hacer en Deuteronomio 13. Y así va a poder determinar si es falso o no. Entonces dice aquí el apóstol Pablo, que no es de extrañar esto que estamos hablando. Esto que estamos hablando no es de extrañar, esto va a ocurrir. Y entonces, quiero que vuelva a Mateo 7, al pasaje que considero uno de los más tenebrosos y difíciles de la Escritura. Porque muchas personas en las congregaciones pueden estar así, como lo que este pasaje describe. Mateo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les protestaré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué es tenebroso? Porque llegar a este punto y haber creído que vivía yo una vida para Dios y estaba equivocado, porque profetizaba en su nombre, echaba fuera demonios en su nombre, hacía milagros en su nombre, pero que el Señor venga y me diga, nunca te conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí es donde nos llama a las verdaderas razones de nuestro corazón. Aquí es donde nos confronta con lo que hay en nuestro corazón. ¿Por qué está usted hoy aquí? Y el domingo pasado les decía, perdonen jovencitos, pero lo tengo que decir por ustedes. Muchos vienen a la iglesia porque los traen. Yo les dije, yo fui a la iglesia porque quería encontrar novia. Pero ahí Dios me confrontó. Dios me habló la verdad. Y yo acepté esa verdad. Que yo estaba perdido sin Él. Me vi a mí mismo como el peor pecador. Y cuando dijeron, ¿quién quiere recibir al Señor? Sin dudarlo, yo levanté mi mano. Por la vida que yo
Mire, y no había sido un hombre que había estado en alcoholismo, en drogas, en fornicación, no era nada de eso. Pero había sido un hombre que no creía en Dios, que mi corazón estaba alejado de él como cualquier otro pecador. Pero cuando fui confrontado con la verdad, acepté esa verdad. Pero si yo niego esa verdad, me engaño a mí mismo. Pero cuando la acepto, y acepto su palabra, y acepto su plan de salvación, soy como ese bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese día yo me miré como el más miserable de los hombres, delante de la santidad del Señor. Y ahí pude entregarle mi corazón. Este pasaje dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ojo, ¿qué cualidades somos las que nosotros identificamos para decir esa persona es súper espiritual? Precisamente estas. Miren cómo profetiza, miren cómo hace milagros, miren cómo hace lo otro. Ojo, les dije, el Señor Jesús comienza diciendo cómo entrar al reino de los cielos y termina diciendo cómo no entrar al reino de los cielos. Y aquí dice que muchos le van a decir en aquel día, y ojo, es tenebroso. ¿Por qué? Porque esto lo he visto. ¿Acaso no lo ha visto usted? Personas que hacen liberaciones, personas que andan allá y después se pierden en el mundo. ¿Acaso no lo ha visto usted con sus propios ojos? Yo lo he visto. Y terminan más perdidos que, no sé. Le voy a poner un ejemplo de alguien que profetizó de parte de Dios, pero no era cristiano. Y es más, creo que se perdió. Caifás. Caifás dio una profecía acerca del Señor Jesucristo. Usted puede encontrar eso en Juan 11, 49 al 52. Él dio una profecía acerca del Señor Jesucristo sin saberlo él. Y él no era cristiano, y para mí él se fue al mundo. ¿Quién hizo milagros, pastor? ¿Quién echó fuera demonios? Le voy a poner otro ejemplo: Judas. Esto usted lo puede encontrar en Mateo 10. Ahí dice que a los 10 los mandó a echar fuera demonios, a hacer milagros, a sanar enfermos. Que él mandó a los 12, perdón. A los 12 los mandó a hacer eso. Y entre los 12, ¿quién estaba? Judas. ¿Será que Judas no hizo? Hubiera hecho la excepción la escritura. Mandó a los 12, pero Judas no podía. Entonces solo fueron los 11. No, a los 12. ¿Y sabe qué ocurre? Estamos en un mundo cada día más confuso, y que las mentes que está atacando son nuestros niños y los jóvenes. Los confunden en sus mentes y en sus corazones. Por eso, más que nunca, la verdad de la palabra de Dios tiene que ser predicada. Le guste o no le guste a quien sea. Hoy los falsos maestros, ya vamos a ver cuál es el mensaje de los falsos maestros, pero no importa. Ve acá, en ese instante, qué duro va a ser para aquella persona que hizo milagros, que profetizó, que echó fuera demonios, pero nunca su corazón realmente se lo entregó al Señor. Que nunca realmente rindió toda su vida a Él. Vea que esas señales que vemos y que son las externas y que son muy llamativas y que normalmente decimos, wow, qué ejemplo de espiritualidad, no siempre lo es. Por eso anteriormente el Señor decía, por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿serán pocas las personas que van a seguir estas enseñanzas? Le pregunto yo, ¿serán pocas? Para responder eso, no pierda Mateo 7 porque no hemos terminado ahí. Segunda de Pedro 2. Hoy hay una lucha por la verdad del Evangelio. Hay una lucha. Mire, aquí este pasaje. Vamos a ver este pasaje. Segunda de Pedro 2. Versículo 1, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional para una mejor comprensión. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas,
y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Lastimosamente, muchos van a seguir esas enseñanzas. Así como lo dice aquí, muchos lo seguirán en sus prácticas vergonzosas. ¿Qué es lo que van a introducir en la iglesia? Herejías destructivas. De ahí, ¿cómo usted va a determinar si lo que están enseñando es correcto o no es correcto? Es esta palabra. Y hoy, no solo quiero que ame esta palabra, no solo quiero que lea esta palabra, sino que la doctrina bíblica aquí en esta palabra, usted la estudie. Que usted estudie la doctrina bíblica contenida en esta palabra. ¿Sabe qué decía el apóstol Juan? Ahí en primera de Juan, déjeme ver, o en segunda de Juan creo que es, ya le voy a dar la cita. Él decía, si alguien viene con una doctrina que no es de Cristo, ni siquiera lo salude, ni siquiera dígale bienvenido, ni siquiera lo reciba en su casa. Así de radical era el apóstol Pablo. Ve, el apóstol Juan. Ojo, estoy hablando del apóstol del amor, ¿verdad? El apóstol que decimos, este apóstol era amor, pero el amor no es amor si no lleva la verdad. Si no lleva la disciplina también no es amor. Entonces, lastimosamente en el libro de Segunda de Pedro que acabamos de leer dice que muchos van a seguir esas prácticas vergonzosas. Y por eso el camino de la verdad es difamado. ¿Qué es lo que motiva al falso maestro? La avaricia. Eso dice aquí. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Por eso les decía, ¿qué es lo que a los falsos maestros les gusta de las ovejas? La lana. ¿Le quieren sacar la lana? Es eso. Aquí viene el llamado para todos nosotros. Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y aquí, cada uno de los que está acá, es importante que atienda este llamado de Dios en este pasaje. Cada uno. Por toda esta situación que se da, tanto en la iglesia como en el mundo, es importante que usted atienda este llamado. Segunda de Timoteo 4, otra vez, la Nueva Versión Internacional, dice así: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Quiero que vea qué palabras usa Pablo aquí. Te voy a dar esta encomienda solemne. ¿En presencia de quién? De Dios y de Cristo. De Dios y de Cristo. ¿A qué otros testigos podría haber llamado más todavía Pablo? A nadie más. A Dios y a Cristo son mis testigos de esto que se estoy encargando hoy, Timoteo. Aquí Pablo en esta carta se está despidiendo. Se considera que es la última carta que él hizo en vida. Aquí él ya dice que él está a punto de morir. Y como estoy a punto de morir, te doy este mensaje y este encargo porque es lo último que puedo hacer. ¿Cuál es ese mensaje? Verso 2. Predica la palabra. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Mire, aquí el llamado es a que no deje de enseñar, a que siga predicando la palabra. No importa si es en tiempo o fuera de tiempo, no importa que usted es oportuno o inoportuno para las personas, no importa, usted tiene que llevar un mensaje y es un mensaje de parte de Dios que tiene que ser transmitido. Y aquí quiero extender este llamado no solamente a predicar la palabra, sino que los dones y Dios que usted ha puesto, que Dios ha puesto en su vida, que usted los use, que no los oculte, que no los niegue, que los ponga en práctica, que deje que Dios le guíe. ¿Por qué es tan apremiante esto y por qué está tan solemne este llamamiento para Timoteo? Por la siguiente razón: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos.
Por eso es tan apremiante el llamado de Dios para nuestras vidas. Por eso es que usted no debe de desperdiciar más el tiempo. Porque va a haber gente que va a venir y muchos van a proliferar. La sal no puede quedar sin sabor. La luz no puede esconderse debajo de una mesa. Es necesario que la luz se ponga en alto. Es necesario que la sal dé sabor a esta vida. Es tiempo de predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo a toda persona. Si Dios ha puesto un don y un talento en usted, no lo oculte, porque allá le van a pedir cuentas. Póngalo a su servicio, y sea cual sea el llamado, sea cual sea el don, póngalo en las manos de Dios y Él lo va a hacer. Ve acá, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Hablar hoy de sana doctrina los acusan de legalistas en muchos lugares. ¿Por qué existen los falsos maestros? Le voy a decir por qué. Existen por la misma razón que existen los cigarrillos. ¿Cómo así, pastor? Los falsos maestros existen por la misma razón que existen los cigarrillos, y aquí lo dice en este pasaje. ¿Por qué existen los cigarrillos? ¿Se ha fijado que en los cigarrillos, por mucho que ponen que eso produce cáncer, una imagen de alguien que está con cáncer aquí? ¿Por qué la gente los compra? Porque el corazón malo de la persona todavía quiere eso, a pesar de que le hace daño. Y él está dispuesto a pagar. ¿Por qué? Porque a él le produce placer. Ajá, y entonces ¿por qué existen los falsos maestros? Por lo que dice acá. Porque ellos quieren que les prediquen lo que ellos quieren oír. Es por eso. No hay otra razón más. Ellos quieren que les prediquen lo que quieren oír. No quieren que se les predique la verdad. No quieren que se les confronte con su pecado. No quieren que se les confronte con lo que está mal en su vida. ¿Sabe qué ocurre? Y esto lo hablábamos hace poco con el equipo de HD. En una congregación, cuando usted predica la verdad, van a ocurrir dos cosas. Uno, las personas que no quieren escucharla y que no quieren venir a la luz, se van a ir de la iglesia. Pero otras van a entregar su corazón al Señor. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Que ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos son los que van a irse por ahí. Pero angosto el que lleva a la salvación, y son pocos los que lo hallan. Ahora, el llamado nuestro es a predicar esta verdad. Que aquí, como le dice, predica la palabra, persiste en hacerlo. O sea que van a haber momentos, cuando dice persiste, van a haber momentos donde no vamos a querer hacerlo, donde cosas van a venir a nuestra vida y se nos va a poner difícil la vida, pero aún ahí persiste, no desmayes, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Ahora, quiero terminar. Mateo 7. Les decía, el Sermón del Monte comienza con la forma en que podemos entrar al reino de los cielos. Y termina de la manera en que no vamos a entrar al reino de los cielos. Hablábamos que Jesús decía, cuídense de los falsos maestros. Van a venir vestidos de ovejas. Van a venir ahí disfrazados como hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Y dice que en aquel día muchos le van a decir, yo hice esto, esto y esto en tu nombre. Y Jesús les va a decir, nunca os conocí. Yo quiero que preste atención a lo que Jesús dice, nunca os conocí. No dice, los conocí un tiempo y estuvieron un tiempo, pero de ahí se perdieron. No, dice, nunca los conocí, no se engañe. Cuando él dice nunca, fue nunca. Porque a veces nosotros nos dejamos llevar y decimos, wow, cómo profetizaba aquel hermano, o cómo predicaba el otro, uy, echaba fuera demonios, uy, cómo hacía milagros. Y de ahí se fue al mundo. Jesús dice, nunca lo conocí. Entonces, nunca es nunca. ¿Por qué esos falsos maestros cayeron en eso? Por esto, Mateo 7, verso 24. Y con esto termino. Jóvenes, adultos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras, preste atención, me oye estas palabras, y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. El que oye sus palabras y las practica, ese es el que realmente es salvo. El que oye sus palabras, pero no las practica, ese no lo es. Esa es la diferencia. ¿Sabe qué dice la parábola del sembrador? Que aquella que es sembrada en buena tierra da fruto con perseverancia. ¿Sabe qué diferencia a un creyente de otro que no es creyente? Que en el momento de la prueba, porque todos vamos a enfrentar pruebas, sea el nombre que tenga, enfermedad, problemas familiares, problemas financieros, problemas del que sea, la diferencia es que el creyente permanece, el otro no permanece. Y eso es algo que usted lo va a ver aquí en la Escritura. Lo que diferencia, dice, es que aquel que da fruto con perseverancia. Aquí vemos esta parábola con la cual el Señor Jesús termina el sermón del monte. ¿Está usted fundamentado sobre la roca? Es porque usted pone en práctica la palabra del Señor en su vida. Si no la pone en práctica, o sea, si no es esa palabra, si en usted no se convierte esa palabra en una palabra viva, eficaz, que penetra su interior y que transforma su vida, realmente usted no la está poniendo en práctica. Mire, las primeras veces que iba yo a la iglesia, le decía cómo acepté al Señor. Pero cada vez que hacían el llamado, yo quería volver a pasar al altar, porque cada vez que había una prédica, cada prédica me enseñaba y me golpeaba en un área distinta de mi vida. Porque me hablaba mi corazón acerca de mi amor a mis padres, me hablaba en mi corazón acerca de mi amor a los demás hermanos. Y cada cosa que había, pues yo tenía que pasar al frente. Porque confronta nuestro interior. Y cuando confronta nuestro interior, es como que usted se ve en el espejo. ¿Cuántos se vieron en el espejo antes de venir a la iglesia hoy? ¿Cuántos? Pucha, que poquitos se vieron en el espejo. Yo creo que todos nos vimos en el espejo antes de venir a la iglesia. Ajá, y cuando se vio en el espejo, después de levantarse, ¿qué hizo? Se quedó igualito. Se vino así con aquellas cosas, así todo charraludo. ¿O hizo algo? Hizo algo, ¿verdad? Cuando usted se presenta ante esta palabra es viva y es eficaz. Y es como un hombre que compara su rostro en un espejo. ¿Qué hace usted? Va a quedar tal como está, desgreñado, peludo, con baba, no sé con qué más, con la cobija marcada aquí. ¿O va a dejar que el Espíritu de Dios haga algo en su vida? Ahí está, yo quiero que incline su rostro.